Bueno, déjenme les comparto que quien llega a sustituir a Sergei Shoigu es este señor, ya hemos hablado de él en otros programas, Alexander Belousov. Dice France 24, es el tecnócrata que gestionará la colosal cartera de defensa rusa en plena ofensiva en Ucrania. Al convertirse en ministro de defensa en reemplazo de Sergei Shoigu, Andrei Belousov se convierte en el administrador de una colosal cartera, nombrado el domingo 12 de mayo por el presidente Vladimir Putin. Economista, cuenta con la confianza del mandatario ruso para liderar la estrategia de la extensa guerra en Ucrania, con el objetivo de agotar y desgastar a los ucranianos y sus recursos. Andrei Belousov es básicamente el modelo de un servidor público. El modelo, me refiero a alguien que ha hecho carrera en la administración pública, alguien que conoce el manejo de dineros y que se ha ganado toda la confianza de Vladimir Putin, porque es el arquitecto de la resistencia rusa contra las sanciones brutales del occidente colectivo. Es decir, que si a pesar de tantas sanciones, por alguna razón, se mantiene en buena forma Rusia, se lo atribuyen a él. Y él no necesita ser militar, no necesariamente tiene que ser militar. Para eso está el Estado Mayor, para eso está Gerasimov, para ir con todo. Pero parece ser que Belousov, que aparece aquí en pantalla, hará, y por mucho, que el ejército de Rusia, que las fuerzas armadas rusas en general, cuenten con bastantes recursos para pelear lo que tenga que pelearse. Esto dicen en la base del perfil del nuevo ministro de Defensa de Rusia. Economía, asesor económico de Putin durante muchos años, es partidario del modelo keynesiano de la economía, aumento del gasto público para estimular la demanda agregada. De hecho, se le considera uno de los arquitectos del keynesianismo militar ruso, que al menos a corto plazo ha sido relativamente exitoso. Después de vaticinios generalizados de un inminente desplome de su economía como resultado de las miles de sanciones y del aislamiento, no solo Rusia no se ha desplomado, sino que en 2023 mostró un crecimiento del PIB de un 3,6% según Rostad. Sí, en breve les hablaremos más sobre el keynesianismo militar ruso, sus ventajas actuales y sus riesgos. El hecho de que precisamente uno de sus promotores pase ahora a dirigir la cartera de defensa en plena guerra indica que el país se está reorganizando económicamente para afrontar un conflicto largo. Y de lo que se va a encargar el nuevo ministro de Defensa es de configurar una economía de guerra eficaz de cara a años de confrontación y de gestionar una guerra de desgaste contra Occidente. Vamos, de nuevo, economía de guerra, aumento del gasto en defensa, militarismo exacerbado, sin perspectivas de paz a la vista, igualito que en Europa, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué lo eligen a él? A nivel oficial del secretario de prensa de Putin, concretamente dicen que se trata de empotrar la economía de todo el bloque de defensa en la economía del país, en un momento en el que los gastos en defensa suponen ya un tercio del total del presupuesto estatal. Eso significa que el ministro de Defensa no se va a dedicar a asuntos relacionados con el frente, la movilización o los ataques contra Ucrania. Para eso está el Estado Mayor y su jefe Valery Gerasimov, que mantiene de hecho el cargo. El Ministerio de Defensa aparentemente cambia de enfoque, convirtiéndose en un conglomerado que se supone que será el motor de la economía y de la guerra. Con un gasto en defensa disparado, se tratará de destinar esos recursos a la producción de drones, sistemas de transporte, vigilancia, satélites, nuevos materiales, etcétera, etcétera. De garantizar los suministros y la logística y de modernizar todo el complejo militar industrial que ya sabemos que a la larga necesitará guerras interminables para alimentarse. Bueno, pues ahí tienen parte del perfil. Algo que mencionan los compañeros de la base es que tiene un perfil keynesiano. ¿Qué decía el keynesianismo? Que el Estado, el gobierno, debería movilizar la economía, debería tener más participación en la economía, generar empleo y regular, sobre todo, a otros actores no estatales que, bueno, pues concentraban la riqueza en pocas manos. El Estado tendría que tener más participación en la economía para fomentar la redistribución y, bueno, al parecer
la idea de este señor Belousov tiene que ver con que la lucha a largo plazo sea autosostenible. Putin acelera entonces el tema de la guerra, mete el pedal a fondo, aprueba nuevo gabinete, desafía a Estados Unidos para el largo plazo y sobre todo Europa está bastante desubicada. ¿Qué dicen acerca de este señor en Europa? Bueno, en Europa y en Estados Unidos, porque tanto el diario El País como Financial Times en Estados Unidos, como la misma France 24, dicen que este señor es un tecnócrata, que es partidario de la economía controlada por el Estado, que ilustra cuán central se ha vuelto el conflicto en Ucrania para Rusia y para la economía de Rusia. Es que no solamente es Ucrania, es prácticamente toda la OTAN y los añadidos. El nombramiento del antiguo viceprimer ministro fue una sorpresa y al designar a un economista como ministro de Defensa, se muestra que la economía rusa se ha orientado hacia el esfuerzo bélico 2 años después de la invasión a Ucrania. Para el politólogo, dice France 24, independiente Konstantin Kalachev, este ascenso en el Kremlin significa apostar por una guerra larga y seria, cuyo principal objetivo es agotar sin dejar sin sangre al enemigo, cansar e irritar a los aliados de Ucrania. Dado su perfil de gestor de un presupuesto descomunal para el ministro de Defensa, Andrei Belousov, de 65 años de edad, que además tiene toda la experiencia, será el administrador del colosal presupuesto de la cartera de defensa, en particular de inversiones en la industria militar y también de las recompensas sociales y económicas de los veteranos, soldados heridos por la guerra. Todo, dice, a pesar de no tener experiencia militar, hará más llevadera la vida de los soldados rusos y de sus familias en el frente, porque finalmente, si algo ha hecho que no se vean estas terribles imágenes en Rusia, como sí se ven en Ucrania, de llegar con el sistema de reclutamiento, secuestrar a la gente de a pie y llevarla a fuerzas al frente, es porque hay incentivos en Rusia que no tienen en Ucrania. Por eso en Ucrania abiertamente se ven justamente los secuestros del sistema de reclutamiento y que han tenido que modificar leyes para ir por todo el mundo, hasta por los presos, para que vayan al frente de guerra. En cambio, en Rusia, la pues fuerte estimulación a partir de incentivos hace que se enlisten de manera permanente otros soldados cuando son llamados. Y Belousov, este nuevo ministro de Defensa, estará encargado de ello. Belousov ha dicho ante una comisión de la Duma este 13 de mayo de 2024 que abordará la burocracia excesiva. Dice, el elefante blanco está reumático y hay que moverlo, hay que adelgazarlo para que se mueva más rápido. Y se tiene que resolver la cuestión de los veteranos. Los soldados rusos tienen que encontrar la dignidad porque han peleado por nosotros y ahora nos toca a nosotros hacerles la vida más llevadera. Este es un gesto que, miren, definitivamente en México, en China o en el mundo, en Estados Unidos, a los militares generalmente les cuesta trabajo ser liderados por un civil, excepto si el civil gestiona mejoras para el soldado. En ese orden de ideas, pues, me parece que este señor Andrei Belousov se va a echar a la bolsa a varios militares de alto rango al mantener pues incentivados a los distintos sectores de las Fuerzas Armadas. Y como sabe que hay mucha corrupción, por ejemplo, lo que sucedió con el viceministro Timur Ivanov, bueno, pues básicamente él, siendo de todas las confianzas de Vladimir Putin, irán puliendo lo que haya que pulir en las Fuerzas Armadas de Rusia. Dicen por aquí también la prensa rusa que la llegada de Belousov, al no ser militar, pero sí economista y ser consejero económico de Vladimir Putin desde hace tiempo, significa el inicio de una importante auditoría, es decir, revisión exhaustiva
y reestructuración de los modelos financieros de las Fuerzas Armadas de Rusia para que el conflicto sea, ojo, autosostenible. Con Belousov, Putin tiene a alguien que ha demostrado su valía en la reorganización del Estado ruso al hacerlo más eficiente y es el arquitecto del modelo que le ha ayudado a Rusia a resistir las sanciones de Occidente y que ha hecho ver a los occidentales como verdaderos payasos. Belousov es uno de esos economistas que ha conseguido que la economía rusa siga creciendo y siga resistiendo en el ámbito militar a pesar del todos contra Rusia. Con este economista, Rusia parece apostar por un crecimiento económico impulsado por el sector de la defensa y además, para Putin, es el perfil adecuado y el que representa la resistencia rusa contra el modelo occidental. ¿Qué dice France 24 respecto de esto? Hay cambios en el sector defensa de Rusia, los más profundos desde que comenzó la guerra en Ucrania. El presidente Vladimir Putin sacó a su ministro Sergei Shoigu después de que este ocupara el cargo por 12 años, pero no lo retiró del todo del poder, pues ahora el exministro de Defensa será el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, el organismo que dicta las políticas en materia de seguridad, aunque no tienen mando sobre militares. Su salida del ministerio puede significar un remesón para apostar por una renovación militar, pues su reemplazo será un economista que no ha tenido experiencia en la parte militar. Veamos más en el informe de Gabriel Colchen. Está confirmado. Sergei Shoigu ya no será ministro de Defensa de Rusia. Este domingo se anunció la repentina destitución del aliado de Putin en el cargo desde 2012. El Kremlin anunció su nombramiento como secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, reemplazando a Nikolai Patrushev. Por su parte, Shoigu será reemplazado por Andrei Belousov, ex viceprimer ministro y experto en economía, pero sin experiencia militar. Y la segunda cosa importante es que hoy en el campo de batalla ganan los que están más abiertos a las innovaciones, más abiertos a una rápida aplicación de las innovaciones. Por eso es natural que en la etapa actual el presidente haya tomado la decisión de que un civil esté al frente del Ministerio de Defensa. Shoigu tuvo un papel central en las guerras rusas en Ucrania, tanto en 2014 como en 2022. Hoy, una vez más, corremos un grave peligro. Utilizando Ucrania, el occidente colectivo intenta desmembrar a Rusia, privarla de su independencia. Estos intentos están condenados al fracaso. Sin embargo, su autoridad se debilitó poco a poco a lo largo de los últimos 2 años frente a la resistencia ucraniana, la rebelión de los mercenarios de Prigozhin en junio pasado o el estancamiento de la guerra. En este caso, en una operación que realmente debió durar días y que ya lleva años, en realidad es un fracaso desde el punto de vista estratégico para... Esto es falso, esto que dice este señor, porque pareciera que ellos saben más que Rusia las verdaderas intenciones. Nadie sabe las verdaderas intenciones de Putin, pero desde el principio dijo, no vamos a permitir la entrada de la OTAN a la OTAN de Ucrania y se va a desnazificar a Ucrania. Entonces, eso, por supuesto que hablar de la desnazificación te habla de un proceso que va más allá de días. Eso que dice este señor es mentira. Decir que, es que Rusia fracasó porque no aniquiló a Ucrania en días. A esta gente le gustaría ver lo que Israel hace en la Franja de Gaza, que arrasan parejo. No, acá la cosa es diferente. La cosa es ir golpeando la infraestructura estratégica, pero no arrasar contra toda la gente, contra civiles, contra toda la infraestructura civil, como lo hace Israel en Palestina. Y para esta gente les gustaría ver arder a toda Ucrania en cuestión de días, porque, a ver, para ganar una guerra contra Ucrania en cuestión de días, tendría que utilizar las armas más despiadadas. Pero yo lo he sostenido desde hace 2 años y lo he sostenido y el tiempo nos ha ido dando la razón. Fintar que vas hacia Kiev y después terminar por consagrarte en todo el Donbass, en Jersón, en Zaporozhye, y ahora están llegando a Kharkov, te habla de que una ocupación es muy distinta de una invasión. Una invasión puede durar un par de meses, 3 meses. Una ocupación es diferente y para que la ocupación, la historia, ahí tienen varios ejemplos en la historia,
para que la ocupación tenga éxito, la gente del lugar ocupado tiene que querer. De lo contrario, viene la resistencia civil, pacífica, pero también violenta, y puede, al final de unos años, expulsar a los ocupantes. Rusia sabe que no tiene prestigio en toda Ucrania, pero en donde hay más herencia rusa, por ejemplo en el Donbass, Gerson, Zaporozhye, no es casual que ahí se haya puesto, porque además ahí le permite proteger Crimea y también tener la posibilidad de que si después se decide conquistar Odessa, saca a Ucrania de la jugada, la deja sin salida al mar y conecta Transnistria. Esa es la otra parte que no se ha analizado, y decir, es que Rusia fracasó porque no arrasó en semanas o en días a Ucrania, me parece muy irresponsable. Para un militar de esta línea tan fuerte. Así que, digamos, este cambio también viene con un cambio de estrategia y con una incursión bastante inesperada y muy súbita del frente ruso sobre un nuevo frente en Ucrania. El inesperado cambio ministerial se da mientras Rusia abre un nuevo frente en la fronteriza región de Kharkiv, lo que supone un despliegue adicional de tropas. Con estos combates que se retoman en la segunda región más importante de Ucrania, ¿qué significa entonces la salida de Shoigu del Ministerio de Defensa? ¿Habrá cambios en el frente de batalla? Lo veremos aquí en el debate de France 24 para... ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es su postura con respecto a esto? Definitivamente es un movimiento que le permite a Putin tener a un hombre de todas sus confianzas que le audite y le ayude a reestructurar las Fuerzas Armadas. De esa manera, si ya tuvo éxito Belousov con el tema de enfrentar las sanciones, pues básicamente me parece que tendrá éxito también en este punto, sobre todo porque, como dicen de diferentes medios, no es corrupto. Esto dice también Manu Lavín de la base. Vamos a escucharle. Bastante curiosa sobre Andrei Belousov en Financial Times. Dicen justamente que su nombramiento indicaría que el objetivo de todo esto es una renovación completa del complejo militar industrial. Belousov no hizo el servicio militar y es fiel a Putin, escribe en el Financial Times, citando a una fuente que conoce a este señor desde hace décadas y que dice lo siguiente: no es corrupto en absoluto, va a ser muy diferente de todo lo que tenemos ahora en el Ministerio de Defensa. Shoigu y toda la gente a su alrededor eran unos auténticos comerciantes. Es trabajólico, adicto al trabajo, tecnócrata, muy honesto, y Putin lo conoce muy bien. También añaden en Financial Times, citando a otra fuente, que el gasto en defensa ruso aumentará aún más porque el nuevo ministro es partidario de inflar la economía con cash a través del sector de defensa, lo que estamos comentando. Para entender la importancia real que tiene este nombramiento y la confianza que le debe de tener Putin, basta con tener en cuenta que es uno de los 3 cargos gubernamentales que deben ratificar el uso de armas nucleares para que este se produzca. O dicho en un lenguaje más coloquial, es uno de los 3 dedos que deben pulsar el botón nuclear si Rusia cometiera el disparate de decidirse a usar este tipo de armas. Más allá de esto, las fuentes en ruso destacan su formación soviética, lo cual significaría supuestamente que los gastos se someterían a un control más estricto, que no es tan privatizador como los liberales que han rodeado a Putin durante años, y que habrá poco margen para la corrupción. Poco margen para la corrupción, dice Ina Finogenova, y además también es cierto que destacan fuentes occidentales de Belousov, que es un economista de la escuela soviética. O sea, él pues nació en el 59, ya, o sea, todavía le tocaron 30 años en su formación de licenciatura, por supuesto que le tocó la escuela soviética. Se graduó de la Universidad Estatal de Moscú en 1981, cuando quien les habla apenas estaba naciendo, e inició su carrera en el Instituto de Previsión Económica de la Academia de Ciencias de Rusia. Algo que no se dice en Occidente porque siempre se tiene que estigmatizar. Ojo, algo que no se dice es que los soviéticos siempre los soviéticos tuvieron, pues literalmente, niveles muy importantes de estudio.
Así que en el occidente colectivo siempre se ufanan y te dicen ta, 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 ta. Pero en realidad suelen ser muy, muy eficientes. Si vieron o sí que me medio reí, es porque por aquí me estoy detectando a un troll que dice un montón de tonterías así, pero bien, bien chapadito, así, muy clásico de la derecha latinoamericana. Bueno, este señor, que inició su carrera en el Instituto de Previsión y Económica de la Academia de Ciencias de Rusia, entre el año 2000 y el año 2006, fue asesor independiente de los distintos primeros ministros durante los 2 primeros mandatos presidenciales de Vladimir Putin. O sea, muchos dicen, es que pobre Rusia puso a un civil que no es militar. Nada de pobre Rusia. Es un tipo que le sabe a la administración pública y que aunque no sea militar, se le van a cuadrar los militares porque sabe de administración pública. Y ojo también con este otro dato. Fue viceministro de Economía y también ocupó el cargo hasta el año 2008. Cuando Putin le cedió a Dmitry Medvedev que fuera presidente y Putin fue primer ministro, este señor Belousov, Andrei Belousov, asumió la dirección del equipo de cuestiones económicas y financieras de su gobierno. Luego lo ascendieron a ministro de Desarrollo Económico y ahí estuvo del 2012 al 2013. Y luego se desempeñó como asesor económico de Putin hasta el año 2020. Durante la pandemia del COVID-19 y los 2 primeros años del conflicto con Ucrania, fue viceprimer ministro, ocupándose de las estrategias de apoyo a las empresas rusas. Una de las grandes apuestas de este señor fue la soberanía tecnológica de Rusia, un área en la que se había rezagado Rusia y que fue afectado también por las sanciones. Así que me parece que el movimiento es bastante interesante porque la reestructuración, en la reestructuración, lo que está mostrando este señor es una inteligencia para lidiar, me refiero a Putin, está mostrando una inteligencia para lidiar con el conflicto, ya no digamos en Ucrania, estamos hablando del conflicto no solamente tampoco con Estados Unidos, sino en general, estamos hablando del conflicto con todo el occidente colectivo. Déjenme les comparto una de las palabras que dice Víctor Ternovsky, que es un analista ruso, que se refiere justamente a Andrei Belousov, que dice, además de ser uno de los arquitectos clave de la asombrosa resistencia mostrada por Moscú a una guerra económica occidental sin precedentes, el nuevo ministro de Defensa ruso es también un actor clave en el trabajo por la soberanía tecnológica. Vamos a escuchar, que me parece que aquí está la clave de por qué está donde está. La asombrosa resistencia de Moscú a una guerra económica sin precedentes desatada por el occidente colectivo, Andrei Belousov, economista con una larga y extremadamente eficiente trayectoria profesional en el poder ruso, es también un actor clave en el trabajo por la soberanía tecnológica nacional. Por ejemplo, por encargo del presidente, dirigió la elaboración de la Concepción de Desarrollo Tecnológico de Rusia a 2030. El documento presentado el año pasado establece impulsar fuertemente la capacidad soberana de fabricar productos de alta tecnología como chips, máquinas de alta precisión, tecnologías aeroespaciales y drones, entre otros. Respecto a los drones, Andrei Belousov fue el encargado de crear en Rusia una potente industria de aeronaves no tripuladas, un proyecto que arrancó este año. El gasto en defensa, que hasta hace poco rondaba un 3% del Producto Interno Bruto, ya se acerca al 7% y está avanzando hacia niveles de la Guerra Fría, una dinámica que debe asegurar la victoria, sin tampoco traducirse
en una carga cada vez mayor para la economía nacional. Por el contrario, el objetivo es que el sector genere tecnologías innovadoras y se desempeñe como uno de los motores del crecimiento nacional. De ahí la apuesta por Andrei Belousov. Pues ahí tienen lo que se dice desde Rusia de él. Ahora, esta pregunta que hace RT, vale la pena hacerla también nosotros. ¿Quién es quién en el nuevo gobierno ruso? ¿Quiénes son los nuevos ministros que se ponen al frente de las carteras de transporte, de industria y comercio, de energía, de agricultura y deportes? ¿Quiénes se fueron? ¿Quiénes se quedaron? Bueno, hicieron un trabajo muy exhaustivo en RT, la verdad, muy completo, y empiezan a presentar a los personajes que reforzarán, digamos, el nuevo gobierno ruso que empieza con Vladimir Putin. Si algunos de los cargos más importantes están relacionados, como pueden ustedes observar, con carteras y servicios responsables de la seguridad del país. Los nuevos nombramientos, por ejemplo, el ministro de Defensa, a mí me parece que es el más importante, es el de mayor escándalo porque, pues finalmente Rusia está en una guerra contra Occidente ahí en Ucrania. Aunque Rusia le sigue llamando la operación militar especial, es obvio que es una guerra y no solamente en Ucrania, es una guerra contra el Occidente colectivo que debido al riesgo de un enfrentamiento directo, pues no le quieren llamar guerra, le llaman de otra manera, pero que el Occidente colectivo ha estado echando también sus cartas así a la jugada estratégica. Bueno, decíamos, los nuevos nombramientos. El ministro de Defensa, Andrei Belousov, ocupaba el cargo de primer viceministro de gobierno, ahora es el ministro de Defensa, y Sergei Shoigu, el ex ministro de Defensa, deja el Ministerio de la Defensa y se convierte en secretario del Consejo de Seguridad. Mantienen sus posiciones, se mantienen adentro, el ministro del Interior, Vladimir Kolokotsev, y también el director del Servicio de Inteligencia Exterior, Sergei Narishkin, también el director del Servicio Federal de Seguridad, Alexander Bortnikov, y el ministro de Defensa Civil, Emergencias y Eliminación de las Consecuencias de las Catástrofes Naturales, Alexander Kurenkov. Además, el ministro de Justicia también mantiene su puesto, Konstantin Chuichenko, y el director del Servicio Federal de Tropas de la Guardia Nacional, Víctor Solotov, así como el director del Servicio Federal de Protección, Dmitry Kochnev. Además, el jefe de la Dirección Principal de Programas Especiales del presidente Alexander Linets. Este es, para mi gusto, salvo su mejor opinión, el principal cambio, la salida de Shoigu y la entrada de este señor que está generando, como en todos los movimientos, con todos los cambios estructurales, pues está generando dolores de cabeza para ciertos sectores, pero alegría para otros muchos.